Ahí está. Bueno, yo les decía que la forma en que se efectiviza, ¿sí?, el cumplimiento no necesariamente se vincula con una ilicitud. También podía pasar que existía inactividad de parte del deudor, ¿sí? Vimos el caso de la acción directa. No esta clase, porque no, creo que no vamos a llegar, pero la clase que viene vamos a ver la acción subrogatoria, donde también hay inactividad de parte del deudor. Pero hay dos supuestos reglados en el código, que son la acción revocatoria y la acción de simulación, donde en verdad sí hay un acto ilícito del deudor que tiene por finalidad perjudicar el crédito del acreedor, ¿sí? ¿Han visto ya algo de acción revocatoria o de acción de simulación en el civil parte 1, parte general? ¿No? Escriben en el chat, si no pueden hablar. Bueno, No te entendí, Martín. si han visto en derecho civil parte general o civil 1, acción revocatoria o acción de simulación. Sí, lo vimos. Bien, más o menos, ¿se acuerdan cuáles eran? En el caso, vamos al caso puntual del fraude. ¿Se acuerdan cuál era la noción de fraude en nuestro código? No, me parece que no, o por lo menos no tiene ganas de hablar. El fraude... No lo recordamos. Bueno. Es como que ya civil ya la di hace rato y algunas cosas necesitaría refrescar también. Bueno, vamos a... ¿por qué vemos acción pauliana o acción revocatoria? Acuérdense que acción pauliana y acción revocatoria son representan el mismo concepto, ¿sí? Son la forma de pedir la inoponibilidad en juicio de un acto ejecutado en fraude o en perjuicio de los acreedores, ¿sí? En el nuevo código, la noción de fraude la vamos a encontrar en los primeros artículos del código, a diferencia de lo que pasaba en el código de Vélez, que estaba regulado ahí entre los artículos 955 y subsiguientes, ¿sí? En el nuevo código, el artículo 12 establece que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesada el orden público. Y miren lo que dice la primera parte, la segunda parte: el acto respecto del cual se invoque al amparo de un texto legal, perdón, estoy leyendo cualquier cosa. No, estoy bien, perdón. El acto respecto del cual se invoque al amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley, ¿sí? En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. El fraude, ¿por qué ponemos foco en este artículo? Porque a diferencia de lo que pasa en la simulación, el fraude constituye efectivamente un acto ejecutado, pero se disfraza. Sí. Pensé que un acto que se ejecuta, pero con la finalidad de sustraerse de la aplicación de determinado dispositivo normativo, ¿sí?
digamos, fraudes puede haber muchos. Podemos tener de los casos muy comunes, que es la persona que, digamos, sabe que se encuentra en una situación económica delicada y empieza a enajenar sus bienes a terceros, ¿sí? El caso típico del fraude, donde lo que se busca es quedar en un estado de insolvencia y de esta manera evitar que los acreedores puedan avanzar sobre bienes de su patrimonio. En cambio, la simulación puede, en muchos casos, directamente encubrir un acto inexistente, ¿sí? En realidad nunca hubo un acto. Volviendo al tema del fraude, otro supuesto puede tener que ver con ejecutar actos que no conlleven necesariamente a la dilapidación de bienes, pero que tengan por finalidad, digamos, ocultar esos bienes bajo una figura jurídica distinta. Le pongo un ejemplo que se ve mucho en materia de concursos, ¿sí? Un grupo de, digamos, una sociedad anónima integrada por un grupo de socios cae en un estado de insolvencia que no puede afrontar sus obligaciones, ¿sí? Y bueno, dentro del proceso falencial se termina decretando la quiebra de la sociedad anónima. Ahora, resulta que una nueva sociedad anónima con nuevos integrantes, ¿sí? Tiene la misma actividad que la que fue declarada en quiebra, tiene los mismos empleados que la que fue declarada en quiebra y tiene los mismos proveedores que la que fue declarada en quiebra, ¿sí? Es decir, acá quizás desde el punto de vista patrimonial, yo no vislumbro. Yo no, desde el punto de vista material, yo la empresa ya la veo en quiebra. Sin embargo, las mismas personas, en este caso, configuradas por otros terceros, ¿sí? Se encargan de comenzar un nuevo desarrollo cuyo beneficio no está puesto en favor de esos terceros, sino de los integrantes de la sociedad que había sido declarada en quiebra, ¿sí? En estos casos, lo que siempre resulta muy difícil de desentramar es la prueba, ¿sí? ¿Cómo pruebo yo que otros socios en realidad son testaferros de los que intervenían en la sociedad que había sido declarada en quiebra? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea o lo hice muy complicado? No, está perfecto. ¿Sí? Bueno, estos son, digamos, los casos más habituales de fraude. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que impone el Código Civil y Comercial, que los van a encontrar reglados a partir del artículo 338 del Código? Bueno, que la fecha del crédito sea anterior, ¿sí?, a la de la enajenación de los bienes. Que haya, con motivo de esa dilapidación de bienes, el deudor haya caído en estado de insolvencia, ¿sí? Y un tercer elemento, esperen que me están preguntando acá por el chat. Sí, totalmente. Y un tercer elemento que tiene que ver con la intención de perjudicar a los acreedores. Porque
puede pasar que el deudor no haya querido caer en estado de insolvencia, ¿sí? Puede pasar. Ahora, cuando vos empezás a sustraer bienes de tu patrimonio con un claro fin específico, que es evitar que tus acreedores agredan tus bienes, es cuando queda configurado el fraude, ¿sí? Y esta quizás es el aspecto más complejo, porque ¿cómo probás vos la intención de configurar el fraude? ¿Sí? La ley trae algunas presunciones, ¿sí? Para de alguna manera morigerar esta, digamos, esta rigurosidad que se establece cuando se indica que hay que probar la intención de perjudicar a los acreedores. Una de las presunciones es que la ausencia completa de bienes en el patrimonio del deudor hace presumir la existencia del fraude, ¿sí? Esta norma, a su vez, por ejemplo, en materia de concursos y quiebras, se correlaciona con las normas falenciales, donde en particular se establece que cuando el deudor es declarado en quiebra por no haber podido cumplir con sus obligaciones y en el decreto de quiebra se advierte la inexistencia de bienes del fallido, el juez debe ordenar extraer testimonio de las actuaciones del proceso falencial y remitirlas al fuero penal para que el juez indague la posible comisión del delito de fraude, ¿sí? Motivado por la ausencia de bienes en el patrimonio del fallido, ¿sí? Es decir, en definitiva, la ausencia de bienes hace presumir el fraude, ¿sí? Otros supuestos en los que también podemos presumir el fraude son los actos otorgados a título gratuito por parte del deudor, ¿sí? Si el deudor comienza a transmitir bienes a título gratuito que implican la inexistencia del reemplazo de esos bienes que salen por otros que ingresan, también se configura un supuesto de presunción de fraude, ¿no? Presunción que no es juris et de jure, es juris tantum. En todo caso, la carga de la prueba ahí recae sobre el deudor, que va a tener que acreditar que no hubo intención de su parte de perjudicar a los acreedores. Ahora, cuando se ejerce la acción revocatoria, o también llamada acción pauliana, así por una terminología del derecho romano, ¿cuál es la consecuencia de esa acción que se entabla, invocando el fraude del deudor frente a sus acreedores? ¿Qué es lo que se consigue en una sentencia judicial? Esto es muy importante. ¿Puedo volver a preguntar? ¿Cómo? Si puede volver a formular la pregunta. Sí. Cuando una persona, un acreedor de ese deudor que no puede afrontar sus obligaciones y al que se le atribuye haber obrado con fraude porque el crédito del deudor es de fecha anterior a la enajenación de los bienes, porque el deudor está en estado de insolvencia y porque tiene intención de perjudicar a sus acreedores. ¿Qué es lo que dice un juez en la sentencia cuando recepta la acción revocatoria o acción pauliana? ¿Es la nulidad del acto? Es decir, ¿esas enajenaciones realizadas por el deudor son nulas y vuelven a su patrimonio? ¿Eso es lo que se declara?
La inhibición Bien. en todo caso es una medida precautoria que se toma, Pablo, pero no es no es la finalidad de la acción pauliana. En realidad, lo que se obtiene es la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por el deudor. Es decir, no estamos frente a actos nulos. Acuérdense la diferencia entre actos nulos y actos inoponibles. Los actos nulos son aquellos cuya nulidad hace que vuelvan al patrimonio de la persona de donde salieron, ¿sí? Es decir, la nulidad implica como si el acto nunca hubiera existido y las partes deben restituirse lo que mutuamente se hubiesen entregado, ¿sí? La inoponibilidad, en cambio, refiere a un acto jurídicamente válido, pero que no es aplicable o no es eficaz respecto de ciertos terceros. La sentencia que recepta un fraude, en realidad lo que hace es declarar un acto o el acto de enajenación inoponible. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico? Que el acreedor puede agredir los bienes en manos de quien estén. Esa es la diferencia con la nulidad, porque la nulidad lo que haría es volver el bien al patrimonio del deudor. En cambio, la inoponibilidad mantiene el acto jurídicamente válido, pero el acreedor puede tomar ese bien en manos de quien estén para satisfacer su crédito. ¿Y esto por qué es importante? Porque el tercero que haya recibido esos bienes, ¿sí?, que fueron declarados inoponibles respecto del acreedor del vendedor, tiene alternativas. Una es para evitar, una es para evitar que el acreedor, por ejemplo, embargue y subaste ese bien para satisfacer su crédito. Ese tercero puede o cancelar el crédito. ¿A qué volvemos si hablamos de esto? Si el tercero paga el crédito para evitar que el bien sea sustraído y afectado a la ejecución del acreedor. ¿En qué figura nos colocamos cuando el tercero paga ahí? Pago con subrogación. Vieron que todo, de alguna manera, tiene que ver con todo. Y otra alternativa es que el tercero dé garantía suficiente de cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Que esta sería otra alternativa. Es decir, yo no te entrego este bien, pero en sustitución de esto te doy garantías de que voy a cumplir. Por ejemplo, no sé, adquirí un inmueble, a mí ese inmueble particularmente me interesa, entonces sustituyo la agresión de ese bien por el equivalente a una suma de dinero que yo tengo depositada en una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, esta garantía suficiente que da el acreedor le sirve al tercero, para evitar que se avance sobre ese bien cuya enajenación había sido declarada inoponible por el juez. Pero estamos frente, vuelvo a insistir, a un acto jurídicamente válido pero inoponible. ¿Por qué? Y esto es relevante. La inoponibilidad declarada por el juez, ¿saben a quién beneficia nada más? Al acreedor que la pidió, no a todos los demás. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Y el otro supuesto en el que también existe una actividad que podría llegar a ser ilícita
de parte del deudor tiene que ver con la simulación, ¿sí? La simulación tiene que ver, puede tener dos matices. Puede ser un acto celebrado bajo la apariencia de otro o un acto aparente que no tiene nada de real, ¿sí? Voy a poner dos ejemplos para que se entienda esto. Si un padre tiene 3 hijos, pero particularmente le interesa beneficiar a uno, no le conviene hacer una donación, porque si hace una donación, que es un acto a título gratuito, después, cuando el padre fallece, ese inmueble está afectado a la acción de La herencia. colación del resto de los herederos, ¿sí? Es decir, el resto de los hijos podrían colacionar ese bien y exigirle al donatario que les entregue el equivalente al valor en el cual fue mejorada su porción legítima en esa herencia. ¿Se entiende? Entonces, para evitar esta circunstancia, lo que hacen es una compraventa. ¿Sí? Una compraventa, perdón, una compraventa en donde en verdad el comprador nunca paga un precio. ¿Sí? Pero ¿Qué se estoy dejó en asentado como que definitiva? sí. Hice una donación, pero para evitar la acción de colación del resto de los herederos, la vestí o la revestí de una compraventa. Lo que tendrían que probar ahí los otros herederos es que en realidad no hubo un pago de precio, sino que fue una liberalidad del donante. ¿Se entiende esto? Sí, pero es muy difícil de probar Es que muy no hubo difícil. Y te digo más, hace un tiempo salió un fallo, se dio, bueno, este es un caso típico, muy habitual, que se da en el derecho. Hace un tiempo se había, por lo menos lo que se planteaba en el juicio era que se había encubierto una donación bajo la figura de una compraventa. En la escritura, el escribano dejaba constancia que el comprador había pagado en efectivo el dinero del precio, ¿no? de esa compraventa. El resto de los herederos pidieron la nulidad invocando que era un acto simulado, que en realidad lo que había existido era una donación. E invocaban la ley 25.345, es una ley que ustedes por ley por ese número no la van a conocer, pero sí cuando les diga esto. Cuando se produjo todo el desastre del 2001, se dictaron una serie de leyes, entre una de ellas estaba la 25.345 que establecía que los pagos mayores a 1.000 pesos debían hacerse con cheque, depósito o transferencia bancaria. ¿Cuál era la finalidad de la ley? Que todos los importes mayores a 1.000 pesos pagaran el impuesto al cheque. el impuesto al ¿sí? cheque. O el impuesto a las transferencias bancarias. No era una ley que buscaba resguardar las transmisiones inmobiliarias o de otro tipo para proteger al resto de los herederos o de los acreedores. Bueno, en un juicio se planteó que como la suma que se había entregado en precio por la compra del inmueble no estaba bancarizada, en realidad no había existido pago y que lo que se había encubierto era una donación. Y en la Cámara lo que se resolvió es que la ley 25.325 tenía una finalidad de protección contra la evasión tributaria, pero que no tenían nada que ver con las reglas propias de la donación y la compraventa. ¿Sí? Por lo cual, volviendo creo que a lo que dijo Yamila, probar
la simulación de una donación bajo la figura de una compraventa es muy difícil. ¿Sí? Esto es... Pero tendría ese marco, ¿no, profe? Tendría un marco de un acto de simulación. Y sí, pero bueno, en realidad lo que vas a tener que indagar ¿Simulación o ahí, fraude? ¿sabes lo que vas a tener que probar ahí? Que la situación económica del comprador al momento de celebrar el acto le impedía adquirir, por la importancia de la operación, los bienes que se declaraban en esa compraventa. Vas a tener que pedir, no sé, extractos de cuentas bancarias, qué actividad laboral desarrollaba, Sí, ¿sí? pero Cómo de era todas su maneras contexto hay maneras familiar. también. ¿Cómo? Que también, de todas maneras, hay maneras de evadir eso, porque Es muy supongamos que difícil. la persona no Sí, tiene ingresos, no tiene trabajo, pero sí, puede, no totalmente. sé, puede aducir que la plata la ganó en el bingo. Absolutamente. Bueno, pero si la ganó en el bingo, es comprobable. Pero sí coincido con vos que es muy difícil la prueba del fraude. Por Sí, eso es muy, muy difícil. tenemos algunas presunciones como las que yo les mencionaba recién. Ahora, sin embargo, esta es una que se llama una simulación relativa, porque en realidad hubo un acto. Lo que pasa es que no hubo el acto que se declaró. ¿Me siguen? Declaré una compraventa y en Una realidad compraventa era una donación. encubrió una donación. Pero después está lo que se llama la simulación absoluta, que es cuando el acto es completamente simulado y no encubre otro acto subyacente. Les planteo un caso que también se da mucho en materia de falencia concursal del deudor. ¿Sí? Una persona que tiene un único inmueble donde reside, está en un estado de insolvencia, entonces lo que hace es enajenar el inmueble a un tercero, pero simultáneamente con esa compraventa constituye un usufructo a su favor. ¿Sí? Es decir, yo soy, por ejemplo, muy amigo de Angélica. Entonces le digo, Angélica, mira, necesito hacer esta operación porque es el único bien que tengo y en el estado económico en el que estoy, en cualquier momento me lo embargan y me lo subastan los acreedores que yo tengo. Entonces, podemos hacer una compraventa por la cual vos adquirís el inmueble, pero Pero lo uso yo. pero me constituís un usufructo a mí para que yo siga viviendo en él. Bueno, ahí hay una simulación absoluta, porque en realidad yo sigo siendo el titular del inmueble y solo simulamos un acto jurídico para perjudicar a los acreedores, a mis acreedores, perdón. ¿Sí? Pero no hay un acto encubierto bajo la forma de otro. Esta es la simulación absoluta, Absoluta. ¿sí? A diferencia de la simulación relativa. Y después tenemos otra clasificación de las simulaciones que son las lícitas y las ilícitas. ¿Sí? El código no sanciona con la nulidad las simulaciones lícitas por una razón muy sencilla, no perjudican a nadie. ¿Sí? Son lícitas. Son lícitas, exactamente. Les voy a poner un ejemplo cualquiera. Saco a la venta, no sé, algún producto, a ver, no sé. Se hizo la película de Toy Story, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Saco a la venta en una librería los muñecos, no sé, de Buzz Lightyear, uno de los... Y voy yo y arreglo con un amigo para que me compre todos los muñecos, ¿sí? ¿Con qué? Con la finalidad de difundir la información de que a la gente le gusta ese osito de peluche de Buzz Lightyear, ¿sí? Bueno, no hay ilicitud ahí, ¿sí? No, o sea, es un acto. En realidad, ¿qué va a pasar Es después? Que mi marketing. amigo me va a devolver los peluches
y yo le voy a devolver el dinero. Pero ¿cuál es el acto ilícito ahí? No hay ilicitud. ¿Sí? En todo caso, lo que busco es Ninguno. darle publicidad a mi negocio. Es ¿Sí? una estrategia de marketing. Bueno, muy bien. Palabras mucho mejores utilizadas que las mías. Ahora, lo que sanciona el código es cuando la simulación es ilícita. En realidad, cuando se hace para perjudicar los derechos de terceros. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el fraude y la simulación? Ya con esto terminamos, le prometo que ya los libero. La diferencia entre la simulación y el fraude. Que la Que no hay acción... acto No, y en la recuerden simulación. que en el fraude el acto era declarado inoponible respecto del acreedor que lo pedía. En la simulación, el acto es declarado nulo. Okay. Es decir, el inmueble debe reingresar al patrimonio del deudor. Entonces, en el fraude hay un acto ejecutado con miras a perjudicar a los acreedores del deudor, en el que tienen que concurrir tres elementos: crédito de fecha anterior, estado de insolvencia derivado de la enajenación de los bienes e intención de perjudicar del deudor. En la simulación se encubre un acto bajo la apariencia de otro o se realiza un acto absolutamente inexistente. ¿Sí? La finalidad es la misma, es perjudicar los intereses del acreedor, pero la sentencia lo que hace es declarar la nulidad de ese acto y el bien vuelve al patrimonio del deudor que simuló el acto. ¿Sí? Un último elemento del que se habla en las simulaciones es el contradocumento. El contradocumento es el instrumento en el cual las partes dejaron constancia de cuál fue la verdadera intención respecto del acto realizado. ¿Sí? El contradocumento es válido si se trata de una simulación lícita y es inválido si se trata de una simulación ilícita. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que hablábamos como dijiste, Yamila, de esta estrategia de marketing, el contradocumento diría, no sé, Yamila va a acordar que le va a vender simuladamente a Pamela 100 peluches y que Pamela le va a entregar por la compra de esos 100 peluches 20.000 pesos. ¿Sí? Con la finalidad de transmitir la idea con la finalidad de darle publicidad al negocio. Pero luego o dentro de los 30 días, Pamela le va a tener que restituir el dinero a Yamila y Yamila le va a tener que restituir, Yamila no tiene que hacer nada, porque los peluches eran de Yamila. Dentro de los 30 días, Pamela le va a tener que restituir el dinero a Yamila. ¿Sí? Supongamos que transcurren los 30 días y a Yamila le resultó interesante la suma percibida. ¿Podrá Yamila iniciar el cobro de la suma de dinero que entregó para simular el acto? Sí, porque estoy frente a una simulación lícita. Esta es la gran diferencia en un contradocumento dentro de una simulación lícita que en un contradocumento suscripto dentro de una acción de simulación Ilícita. que encubre una Ilícita. ilicitud. ¿Sí? Bueno, cerramos acá. Nos fuimos un poquito de hora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces el contradocumento es válido en Sí. simulaciones lícitas.
Exacto. Lo pueden hacer valer las ¿E partes inválido? entre sí. E inválido en las ilícitas. Claro. Ok. Bueno, nos vemos el martes que viene entonces, a las 20 horas. ¿Sí? Bueno, un fuerte Buenas abrazo. noches, profe. Que tengan Muchas buena gracias, semana. profe. Gracias, Buena semana para Martín. Muchas todos. gracias, profe. Chao, Chao, profe. Gracias, saludos. Hasta el martes que viene. Adiós.